a nuestro nuevo encuentro de streaming El Camino del Bienestar. Hola Dalmi, hola Luca. ¿Cómo te vas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Dalmi, tenemos un nuevo invitado. Sí, un lujo de invitado. Lucas Arias es neurocirujano, pero con NASA no solamente buscamos profesionales, sino profesionales que tengan una mirada holística, integral, de aquello que nos lleve a comprender cosas y nos lleve más directamente a conectar con nuestro propio bienestar. Y Lucas no solamente estoy seguro que es un neurocirujano científico en esa profesión, sino que ha descubierto cosas en su experiencia como neurocirujano. Entonces, Lucas, me gustaría que cuentes eso que me has contado a mí y a NASA, que nos cuentes y nos desarrolles más esto, ¿no? De cómo la mente, el cuerpo, las emociones, la enfermedad, la salud, está todo relacionado. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero quiero hacer como un pequeño resumen y contar un poco cómo llego hasta esa conclusión. Cuando uno empieza a cuidarse el cuerpo, empieza, no sé, con la alimentación, con el entrenamiento, con la elongación, que es recontra importante. Y en un momento veo que no le damos nada de entrenamiento a la mente, a los pensamientos. Ahora ¿cómo llego a esa conclusión? Soy neurocirujano, trabajo neurocirujano, hago mucha patología de columna, o sea, mucha enfermedad de columna, mucho dolor de columna y mucha cirugía de columna, hernia de disco, escoliosis y demás. Entonces empiezo a ver que los pacientes que venían al consultorio, yo le hago un estudio por imágenes, una resonancia, una tomografía, y no tenían casi patología, casi enfermedad, y tenía un dolor, y ese dolor era real. Y por ahí entraba otro paciente que tenía una resonancia y tenía una hernia de disco que era para operar, o tenía una escoliosis severa, y el paciente lo veía con dolor un día y a las 3 semanas venía y me decía no tenía más dolor. Entonces digo, ¿cómo puede ser que este paciente, que es para operar o que tiene una sintomatología severa, se responde, el dolor mejora, y este paciente que tenía dolor y que no tiene imágenes, pasaba 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, y seguía con un trastorno de dolor? Y empiezo como a empezar a prestar más atención, y en ese prestar más atención empiezo a observar los relatos de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con un tumor cerebral me dice, esto yo ya sabía que me iba a pasar. Y digo, ¿cómo sabías que te iba a pasar? Otro paciente que lo veo que está sumamente angustiado, lo mando al psicólogo, del psicólogo termina en el psiquiatra, y el psiquiatra le diagnostica depresión y viene conmigo al consultorio como que no podía creer lo que le había pasado. Entonces dije, lo desconectado que estamos con nuestros pensamientos, que no nos damos cuenta ni lo que escuchamos nuestros pensamientos. Ahora voy un poco más profundo y voy hacia mí. Empiezo a darme cuenta que el pensamiento era importante, que algo generaba y algo manifestaba en nuestro estado emocional, terminaba modificando nuestra biología y generando nuestra enfermedad. Yo opero mucho y hago muchas guardias, hago mucho consultorio y mucha cirugía, y en un momento de cansancio extremo que escucho mi pensamiento, escucho que quería estar enfermo para no trabajar más. Mirá vos. Y dije, yo estoy igual que los pacientes, nada más que estoy en un estadio inicial o estoy en un estadio antes. Y después, cuando empiezo a observar un poco más, no estaba en un estadio inicial. Yo tenía dolores de cabeza, que eran migraña, o tenía vómitos, y era para poder parar. O sea, lo que yo pensaba terminaba generando en el cuerpo una respuesta. Mi incapacidad de decir no, de no poder parar, en el inconsciente, en el subconsciente, lo manifestaba con lo que yo quería, con ese pensamiento que no podía escuchar, que era el vómito, que era que era el dolor de cabeza, para poder parar de trabajar. Ahora una pregunta, Lucas. Vos pudiste darte cuenta, ¿no es cierto? Que decir, y en un momento de cansancio ahí, Sí. te diste cuenta de lo que estabas pensando, ¿no es cierto? Pero,
¿Qué pasa con aquel que no se da cuenta, ¿no es cierto? Que es lo que está pensando que puede desembocar después en una enfermedad, ¿no es cierto? Qué importante es esto que hablábamos en el programa anterior, de poder salir del automático, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, Tal cual. estos programas, como me pasó a mí, no sé, en YouTube, en redes sociales, en libros, y es lo que también quiero hacer yo, es generar la conciencia. Esa conciencia, ese famoso despertar, ese día que te das cuenta que tenés una voz que te está hablando. Entonces, sigo en el periodo de autoevaluación. Uno que cree que uno tiene un pensamiento y es como ir al gimnasio. O sea, vos entrenás y pasa un tiempo y levantás más peso. Vos haces una dieta, vas a la balanza y bajás de peso o llegás al objetivo que tenés. No. Acá, en empezar a escuchar tu pensamiento, es un entrenamiento mental. Y en ese entrenamiento mental, quiero empezar a meditar porque veía que tenía una ansiedad que no podía manejar y me empiezo como a ver que ese sufrimiento mental estaba en la mayoría de las personas, por lo menos que venía a verme al consultorio. Entonces, quiero empezar a meditar. Meditar es cierro los ojos o puedo hacerlo caminando, depende de cada uno, y escucho qué pienso o escucho la respiración. Cuando quiero hacer esa etapa, veía que se venían muchos pensamientos, no podían frenar, eran desenfrenados. Hasta me acuerdo la primera vez que cerré los ojos era como que sentía que se me cerraba la garganta y no podía respirar. Entonces ahí uno empieza en el camino de las neurociencias a tratar de asociar la neurociencia, ese pensamiento que genera una enfermedad, con lo que yo hago en consultorio y con lo que hago en neurocirugía en un paciente con dolor, con un cuadro emocional. Entonces empiezo a estudiar y observar que el 95% de nuestras decisiones, ¿sí?, son por el inconsciente, por el automático. Entonces en ese 95% que yo creía que estaba teniendo respuestas conscientes, era solo un 5%. O sea, 5% es solo el 5%. El otro 95%, la respuesta ya está antes de la pregunta. Es una reacción, ¿no? O sea, no importa lo que vos me vayas a preguntar, la respuesta ya está. Ya está. Sí. ¿Por qué? Porque solo el 5% es consciente. O sea que nuestras micro decisiones que creemos que las tomamos nosotros, no. Son del inconsciente y son patrón de un circuito neuronal. Ese circuito neuronal se forma por la experiencia que tenemos nosotros, por la experiencia que vemos en los demás y por lo que nos rodea del ambiente. Luca, para que nos entendamos todos, ¿qué es ese circuito neuronal, ese programa neuronal? Bájamelo, no entiendo nada, nunca escuché nada del cerebro, Bien. ni nada. Yo me estoy enterando de que lo que pienso me influye. Y lo peor es que no me doy cuenta de lo que pienso. Y que lo que yo creía que decidía, no lo decido, sino que ya está circulando en mi inconsciente y son reacciones automáticas. ¿Cómo se crea un programa neuronal? Bien. Nosotros tenemos fibras nerviosas, o vamos más simple, tenemos el cerebro genera neurotransmisores y a través de los neurotransmisores, uno a través de un circuito neuronal, de un pensamiento, libera un neuropéptido. ¿Y eso qué hace? Que actúe en un órgano. Vamos a darle un lado. ¿Sobre un órgano? Sobre un órgano. Vamos a hacer una explicación para que todos podamos entender. Lo que me pasaba a mí, que no podía respirar, era por un pensamiento de ansiedad. Ahora bien, pongamos que vos estás estresado, que tenés angustia, que tenés ira. El pensamiento maneja la frecuencia cardíaca a través del neuropéptido. Entonces, cuando vos tenés que se te sale el ritmo del corazón, que se llama arritmia, o que aumenta la frecuencia cardíaca, puede generar un infarto. El infarto pudo haber sido, independientemente de todo lo que vos te cuides, en la alimentación, en el ejercicio, por una causa emocional o un pensamiento que se encadenó, que el corazón salga de ritmo y genere una enfermedad. Ahora bien, vos decís, no, eso es aislado. Bueno, entonces cuando nos engripamos, que dicen que nos bajamos las defensas porque estamos estresados, hoy la neurociencia está diciendo que el Parkinson tiene mucha relación con la red neuronal por defecto, que es tener muchos pensamientos a la vez y no poder descansar, no poder dormir a la noche.
Entonces, claro. Entonces uno cuando empieza a observar o empieza a ver, no es que el pensamiento solo queda ahí y no influye en tu organismo. Termina influenciando en el organismo y termina influenciando en lo que veían los pacientes, tanto en el generar el dolor con una resonancia normal, tanto en mí, que quería enfermarme para parar de trabajar, en vomitar o el dolor de cabeza, y termina creando tu realidad diaria. Ahora bien, vamos a tratar de ser positivos. Yo quiero hacerte una pregunta. Si el pensar repetitivamente me puede llevar a una consecuencia negativa, ¿sí? De la misma manera que una persona tiene una afección en el cuerpo, también puede utilizar la mente para ir hacia la sanación o ayudar a ir hacia la sanación. Vamos a responder. 100% sí. Bien. Bueno, porque si no, viste. 100% sí. Vos pensás que la farmacología, que es la que más ha estudiado el cuerpo, tiene el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto nocebo, vamos por el efecto placebo. El efecto placebo es que ante una expectativa positiva, ¿sí? Mi cuerpo responde a una medicación que no tiene acción. O sea, ante algo que me incorporo, tengo una respuesta positiva por la expectativa. Eso se llama efecto placebo. Sí. Ahora bien, si vos no le haces creer a tu cuerpo y a cada célula de tu organismo que va a estar mejor, no vas a estar mejor. ¿Cómo está comprobado? Con los pacientes de depresión. Vos, un paciente con depresión, que es el estado de vibración más bajo, el estado de estimulación del núcleo ventral, donde no tenemos respuestas del cerebro, donde los neurotransmisores que se liberan son de estados de depresión, el paciente no tiene respuesta y cada vez va empeorando con distintas enfermedades, ¿sí? Porque no puede salir de ese estado de congelamiento donde no. Entonces siempre viene un paciente y le digo, estás con ira, es mejor que estar con depresión, porque estás con ira, estás liberando sustancias, estás liberando catecolamina, adrenalina, no estás congelado. ¿El otro estás como en un bucle? El otro estás como en un... No, estás anulado, estás frisado. ¿Anulado? ¿Sí? Entonces ahí te demuestra lo que es el estado mental para la resolución de una enfermedad. ¿Cuántos pacientes vemos los distintos médicos que vos decís, no, este paciente se va a morir? Y vos después del paciente vos decís, no, se recuperó. ¿Cómo puede ser? Hizo el mismo tratamiento que el otro. Y incluso capaz estaba peor que la otra persona. Vos sabés que yo trabajo desde el coaching con toda esta conversación interna que tenemos siempre. Y he tenido coachee, o sea, personas con las que he trabajado, que le daban determinada cantidad de tiempo de vida. Y vivió 4 o 5 años más con un cáncer muy fuerte. Y en el caso me acuerdo del Hospital Austral, que hasta filmaron un video, ¿no? Se asombraban de esa evolución. Y lo que tenía esta persona era una gran fortaleza para poder enfocarse y pensar diferente. Lo que vos estás diciendo, yo tengo experiencia de haberlo vivido con gente. Así que qué importante esto, ¿no es cierto? Decir una pregunta, ¿uno debería empezar al revés? ¿Debería empezar a ver la mente, qué uno está pensando, cómo funciona en su actitud mental para sanar una enfermedad? ¿Las dos cosas juntas? ¿Soy claro en la pregunta? Sí. Para lo que estoy investigando, estudiando y demás, que si la parte mental, la parte del pensamiento no quiere curarse, vos no te vas a curar. Porque es la computadora maestra del auto, el que hace arrancar el auto. Bueno, nuestro cerebro es la computadora maestra de si funcionan bien nuestro organismo o no. Sí, vos tenés miles de enfermedades autoinmunes. Miles, desde fibromialgia, artritis reumatoidea y demás. Y son estados generados por el propio organismo. O sea, hubo una instrucción desde el inconsciente de generar una enfermedad. Entonces... Te voy a servir un poquito de té porque es muy energético y esto ayuda al cerebro también. Esto es té negro, Lucas.
Claro. Este está tigre, es diferente al té del... Este es diferente al anterior. Sí, sí, sí. Todos los encuentros vamos a saborear un té distinto. Vamos a catar un té. Ese sommelier de té. ¿Sabía que existía eso? No. De vino sabemos, pero de té no sabía. Sí, hoy ahí hay de todo. Saber de té, de café, de vino. Mira. Volviendo, mira, justamente, Lucas, yo tengo histaminosis. Y apenas arranqué con esto, claro, lo que me afianzaba los síntomas era mi cabeza. Cuando yo no podía controlar qué es lo que me estaba pasando, cada vez los síntomas se me hacían mucho, mucho más fuertes. En mi caso, es picazón en algunos lugares del cuerpo. Entonces, después hay un montón de síntomas que puede dar la histaminosis, pero en mi caso es picazón. Y con el tiempo, bueno, yo también hice la carrera de coaching y empecé a trabajar justamente con esto, con la meditación, coaching, para justamente tranquilizar mi mente para el momento que venía. Dije, Nazarena, esta se estaba calma, ya se va a ir, es un tiempo corto. Empezaba justamente a trabajar con pensamientos para que empiece justamente a diluirse los síntomas. Porque cuanto más me generaba la picazón y yo cuanto más me enojaba justamente con histaminosis, más me brotaba. Y bueno, esto fue un trabajo sumamente de a poco y metiéndome en el mundo de la meditación, a tranquilizarme, a hablarme en positivo. Y si no, al principio creí que me volvía loca, porque justamente el síntoma lo iba a tener, iba a estar, lo tenía que aceptar, pero lo que más me empeoraba es lo que a mí justamente mi cabeza claro, lo que yo estaba pensando ahí, no puede ser, me está volviendo loca, todo estos fantasmas que aparecen en los pensamientos que bueno, o te lo empeoran o te lo mejoran. Y hoy te puedo decir que justamente cuando aparece, listo, están acá, bárbaro, genial, vamos para adelante y se diluye. Pero es sumamente importante el tema de los pensamientos. Y también te quiero destacar algo que capaz no te diste cuenta, vos tuviste una virtud, no te identificaste con la enfermedad. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, me duele la rodilla, sí, y me levanto, me duele la rodilla, me siento, me duele la rodilla, me agacho, me duele la rodilla, camino, me duele la rodilla. Cuando no me duele la rodilla no sé quién soy. Entonces me identifico tanto con la enfermedad, claro, que si yo no, en tu caso, o en mi caso, o en el que sea, no tengo dolor de rodilla, no sé quién soy. Entonces no me puedo curar porque estoy tan identificado con la enfermedad, con el pensamiento de la enfermedad, que podría decir uno para llamar la atención, el motivo que sea, termina siendo parte de mi personalidad. Por eso escuchamos a determinadas personas, siempre, algunas, no digo todas, pero siempre hablando de la enfermedad que tienen, de que padecen eso es identificado, estar identificado. Y yo tengo esto, ¿viste? Y esto me limita, y esto, ¿no? Eso es identificado, estar identificado. Exactamente. Y también te limita si vos mismo le decís a tu cerebro que no te va a recuperar o que te estás limitando, no lo vas a poder hacer. Es como decir, voy a correr una maratón de 10 kilómetros y decir, no voy a llegar. Y no vas a llegar. No vas a llegar porque vos mismo te estás diciendo que no vas a llegar. Ahora, qué importante, ¿no? Esto para la audiencia, ¿no? No estamos hablando con tal persona con cierta idea teórica. Estamos hablando con un neurocirujano y nos está hablando de esto. ¿Qué? Yo te agradezco tanto. Es tan importante esto. Muy importante. Porque no lo está diciendo quien me vendió, no sé, tal cosa. Me está diciendo un neurocirujano, me está diciendo lo que pensás te condiciona a la salud, para bien o para mal. Sí. Y con la gente que me maneja en las redes sociales y demás siempre hablamos y me dice, Luca, ¿por qué haces esto? Porque yo vivo de operar, trabajo de operar. Y le digo, ¿sabes por qué? Le digo, porque me doy cuenta que esto es más importante que operar. Operar es el estado final de una resolución. Tal cual. Si hubiéramos llegado a la etapa del pensamiento, aparte de la felicidad, pero sucedía. Sí. No nos damos cuenta que uno cree que la conciencia está.
No, la conciencia no está. La conciencia hay que crearla y hay que entrenarla. ¿Por qué? Vos nacés, yo te pongo con una familia de lobos y vos no vas a saber que sos un humano, ¿sí? Entonces vos para crear conciencia tenés que aprender. Lo mismo es con la felicidad. Y lo mismo para escuchar tus pensamientos. Vos tenés que entrenar tu mente con la meditación, con el mindfulness, con el coaching, con los ratos de silencio, con escribir, con los libros que lees. Entonces, la conciencia, que por suerte se empezó otra vez el tema a hablar, porque antes se hablaba mucho de conciencia, muchísimos años atrás hablamos de antes de Cristo y demás. Con los filósofos. Exactamente, ¿sí? Con los gnósticos del cristianismo, con distintas cosas. Entonces empezamos a volver a esa etapa de darnos cuenta que la conciencia es fundamental en la realidad. Es fundamental en la manifestación de las cosas, es fundamental en la enfermedad, en la felicidad, en los estados que nosotros tenemos. Por ejemplo, el mundial, ¿sí? Se jugó el mundial y vos hablas con la mayoría y estás feliz. Y estoy seguro que tienen la misma deuda, los mismos problemas y solo le cambié el estado mental. Uy, ahora termina el mundial y me encuentro de todo eso. ¿Entendés? Tal cual. Solo cambió el estado mental, la predisposición que yo tengo para asumir el día. No, la mayoría de las personas seguimos teniendo los mismos inconvenientes, no cambió absolutamente nada. Yo que trabajo bueno, todos trabajamos con personas, ¿no? Pero el día a día uno va hablando y todo. Claro, antes del mundial, bueno, vos conocías más o menos las conversaciones con todo el mundo, algunos energía negativa, otros más o menos. Y claro, ahora con el mundial estamos todos felices de la vida, todos contentos, no existen los problemas, no existe nada. Digamos, ganar. Por un momento se hace un paréntesis y no hay problemas y estamos contentos. Después Todo es solo un pensamiento. solo pensamientos. Es solo un pensamiento. Tal cual. O sea, eso puede construir tu realidad. Una pregunta, Lucas. Por ejemplo, una persona que está teniendo una afección de dolor, entonces, ¿qué le sugerís vos que haga mentalmente? Ponele, que aprenda a meditar, ¿no es cierto? Que vaya a una introspección, que se detenga. Pero si vamos a lo más sencillo, ¿vos qué le sugerís? ¿Que piense diferente? ¿Que piense, por ejemplo, que el tratamiento le va a ir bien? ¿Qué le sugerís vos? Acuérdate que el 95% es el inconsciente. Sí, Entonces vos podés pensar un rato, sí. pero tu inconsciente está manejando su realidad. Entonces, ¿qué le decís a esa Que tenés que saber primero qué pensás. Si vos no sabes primero qué pensás, o qué tu inconsciente, que es automático, que a través del sistema nervioso autónomo regula el propio cerebro, el corazón, los órganos, la piel, la eliminación de residuos, tu ADN, todo, vos no vas a mejorar. Entonces, un consejo práctico, primero, Sí, está bueno. tomarte la mañana, media hora, 40 minutos antes de que arranque el día, en silencio, escribir todo lo que se te ocurra, ¿sí? Si puedes escuchar tu respiración también, cuando esa respiración se corta, qué pensamiento se viene, para empezar a conocerte, para empezar a saber qué pensás. Porque si vos no sabes qué pensás, no vas a mejorar. Ese inconsciente hay que entrenar. Incluso, ¿ya eso tiene efecto? ¿Ya Sí. eso, que vos te empieces a ser consciente de lo que está circulando en tu cabeza, ¿ya eso ya tiene efecto? sí, Oye, ¿ya está desactivando algo? exactamente, ¿sí? Por más que siga el mismo pensamiento, vos el saber qué es ese pensamiento ahí, ¿ya es un avance? Sí, porque vos ya no estás más escondido en una profundidad y se somatizaba con una enfermedad. Y ahora está explayado en lo que es. Y si a eso le podés sumar algo de gratitud, agradecer porque te levantás, porque es un lindo día, porque tenés, no sé, un café caliente, una comida, un baño, una familia, un trabajo, ropa, Que se dio, te levantaste. que te levantaste, que respirás, que tus órganos funcionan. Ya eso te cambia un montón. Tal cual. Tal cual. Sí. Y fue él que te está escuchando y dice, no, esto es mentira. No me importa que me creas o no. Hacelo y fíjate. Claro, porque tiene que vivir su propia experiencia para mí. Yo lo tomo como, ¿qué ritual podés tener a la mañana para arrancar un buen día?
Porque bueno, muchos arrancan suponete prendiendo una vela, o rezando, o agradeciendo, o disfrutando un buen desayuno, o bueno, y ahí cada uno yo creo que tiene que buscar cuál sería tu ritual de la mañana para arrancar y ver, o sea, la vida de la mejor manera. Que vayas a O tu bienestar de esa manera. de estar de esa manera. Entonces, ahí yo creo que, bueno, darle como herramientas está buenísimo porque le damos unas pequeñas herramientas que son simples, que no es que vas a estar una hora, nada, pequeños momentos y cosas simples que lo pueden empezar a practicar, porque vos decís, esto es entrenamiento. NASA, estamos llegando al final del tiempo. Para hablar mucho más. Desde ya, Lucas, tan rico en lo que nos puede aportar, Sí. que lo vamos a invitar para un segundo programa. Y bueno, y más, ¿no? Pero ¿Te prendés para un segundo encuentro? Te obvio. Bueno, algo que quieras decir para cerrar esta primera partecita. Que a veces uno la felicidad la asocia al éxito, A ver, ¿sí? Y siempre asociamos que ser feliz está en el éxito. Y la felicidad está en las cosas mínimas, ¿sí? Voy a aprovechar una frase que escuché estos días de Scaloni, del técnico de la selección, ¿sí? Que le dicen un deseo para Leo Messi, que era el cumpleaños, un deseo para Lionel Messi. Y él se queda pensando, se calla y le dice que sea feliz. Y todos pensaríamos que sea campeón del mundo. claro. Y él dice que sea feliz y le repite, haceme caso, que sea feliz, ¿sí? Y a veces uno cree que ser campeón del mundo y tener éxito te da felicidad. Y a Bilardo, que también sale campeón del mundo, hace unos años, él dijo que él se arrepentía de la vida que había tenido porque tanto pensamiento le había generado infelicidad. mira vos. Ay, mirá qué fuerte. Bueno, Miren que hasta el técnico que nos está llevando a lo máximo en fútbol tiene esta claridad, ¿sí? Y no por casualidad está ahí. sí, tal cual, tal cual. Bueno, Lucas, gracias por haber compartido con nosotros este encuentro y te esperamos para la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas.